Y bueno, ¿qué les parece que seguimos entonces con nuestro programa de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Que es un programa que, como siempre digo, yo creo que convendría repetirlo por lo menos una vez al año, ya que contiene los elementos esenciales que nos llevan realmente a desarrollarnos no solamente como personas, sino también a nivel profesional. Hay muchas organizaciones que toman muy en serio los 7 hábitos como base fundamental de la creación de su cultura. Y el día de hoy vamos a continuar con el hábito número 5, que se llama: primero, procura comprender antes de querer ser comprendido tú. El hábito número 5. Pero haciendo un breve repaso acerca de lo que ha sido nuestro programa de los 7 hábitos, recuerden ustedes que el camino del crecimiento, el camino del desarrollo, pasa desde el nivel básico de la dependencia, desde donde partimos de un paradigma dependiente que dice: yo dependo de ti, tú eres la persona que realmente se hace cargo de mí. Pero para poder avanzar de la dependencia a la independencia lo hacemos a través de 3 hábitos que ya los vimos. El hábito 1, que es ser proactivo. El hábito número 2, que se llama empieza con un fin en mente. El hábito número 3, que se llama primero lo primero. Y la conquista de estos 3 hábitos nos llevan a lo que conocemos como la independencia. El paradigma de yo dependo de mí, yo me valgo por mí mismo, que eso se traduce como la victoria privada, la victoria sobre mí mismo, ¿verdad? He logrado vencerme a mí mismo, he logrado reconocer que yo tengo el poder, que yo dirijo el poder y que yo administro el poder. Me lleva de la dependencia a la independencia. Sin embargo, el concepto de la efectividad personal no se queda ahí, sino que experimentamos realmente el camino de la victoria pública, avanzando desde la independencia hasta la interdependencia. Y lo hacemos a través de la conquista de otros 3 hábitos. El primero de ellos, que lo vimos ya la semana pasada, se llama ganar, ganar. El famoso win to win. Cómo crear relaciones interdependientes que nos lleven a un punto en el cual ambas partes ganemos, el paradigma de la abundancia. Y el hábito que vamos a ver hoy, precisamente, que es el hábito número 5, que se llama: primero, aprende a comprender a los demás antes de querer ser comprendido tú. Fundamental. Nos falta el 6º hábito, que lo veremos más adelante, pero la conquista de estos 3 hábitos adicionales nos lleva a la interdependencia, lo que conocemos como el paradigma de la victoria pública. No es que venzamos a los demás, no, sino que logramos concretar relaciones sinérgicas que nos lleven a la creación de algo más grande de lo que lograríamos nosotros solos. Así que, ¿qué les parece que entonces arrancamos con este 5º paradigma, el 5º hábito, que es el hábito de comprender primero a los demás antes de querer ser comprendidos nosotros? Y comenzamos con una pequeña metáfora, ¿no? Nos dice Stephen Covey: imagínate que tú llegas con el oculista pues para verificar cómo está la condición de tu vista y todo, y después de hacerte un chequeo, el oculista te dice: ¿sabe qué? Ya sé lo que usted tiene. A ver, mire, pruébese estas gafas que a mí me han servido y las he llevado conmigo durante 15 años, seguramente que a usted también le sirvan. Y tú dices: caray, entonces te las pones, ¿no? Las gafas y pues ves borroso. Y le dices: oiga, pero esas gafas como que no me sirven porque veo todo borroso. Y el oculista te dice cosas como: oiga, pero no, a mí me han servido muchos. A ver, pruébeselas nuevamente, a lo mejor se las puso usted mal. No, sigo viendo borroso, diga. No, a ver, ponga un poco más de ganas, ponga usted un poco más de entusiasmo, tenga usted buena actitud, póngaselas otra vez. ¿Sabe qué? Que no me sirven estas gafas. No le digo, es usted el que no pone de su parte. Suena ridículo, ¿verdad? Suena ridículo. ¿Tú irías nuevamente a consulta con ese oculista? Yo creo que no. Sin embargo, eso es lo que hacemos en muchas ocasiones cuando se trata de la comunicación. Cuando se trata de la comunicación, nosotros intentamos ver el mundo no a través de las gafas de la otra persona, sino que lo hacemos a través de nuestras propias gafas. Y es ahí donde realmente no entendemos a los demás. Así que, tratándose de comunicación, nos pasan cosas muy similares. Prescribimos antes de diagnosticar. Y cuando estamos conversando con una persona, lo que estamos haciendo realmente no es escuchándola, sino que le estamos evaluándola, filtrándola a través de nuestros filtros, de nuestras propias creencias, de nuestra autobiografía personal, comparándola con las cosas que nos han sucedido a nosotros, pensando en qué le podemos decir a aquella persona sin realmente prestar mucha atención a lo que esa persona dice y mucho menos a lo que esa persona siente. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Bueno, eso es algo muy frecuentemente que nos pasa a todos, ¿verdad? Somos muy buenos para oír, pero no somos muy buenos para escuchar. Y en eso descansa realmente este 5º hábito. Entonces, fíjate qué importante. La comunicación, si nos ponemos a pensar,
La comunicación efectiva es la manera, fíjate, esencial para poder tener relaciones satisfactorias. Y eso es la clave realmente de la felicidad. El que nosotros podamos comunicarnos, transmitir ideas, decir nuestros puntos de vista, decir lo que pensamos o sentimos, llegar a acuerdos productivos, motivar a las otras personas, resolver conflictos. Todo pasa por el tamiz de la comunicación. Por eso en muchas ocasiones quizá me habrás escuchado decir cosas como que la comunicación es la sangre que fluye por las venas de una organización. Y así como sucede cuando de pronto sube el colesterol en la sangre y se taponean las arterias y colapsa nuestro sistema, lo mismo sucede a nivel organizacional o a nivel familiar y personal cuando detenemos la comunicación, cuando no permitimos que ésta fluya. Y obviamente cuando no nos comunicamos eficazmente, pues hay malos entendidos, hay conflictos, hay frustraciones. ¿Y eso a qué nos lleva? Exactamente, a la infelicidad. No nos sentimos a gustos en los entornos en los cuales nos encontramos, ¿verdad? Sucede más de las veces que tú te imaginas. Así que hay que pensar que tú, por ejemplo, ahorita me estás escuchando a través de tu pantalla, de tu celular, a lo mejor a través de una computadora. Y bueno, de alguna manera estás viendo cómo me estoy comunicando, me estás escuchando, me estás viendo. Efectivamente, nos comunicamos de muchas formas. La comunicación humana se manifiesta de muy diferentes maneras. Leer y escribir también son formas de comunicarnos. Cada vez que yo escribo un post y lo publico en mi blog, de alguna manera estás recibiendo esa información y estás comunicándote conmigo y yo me estoy comunicando contigo. Lo hacemos de muy diferentes maneras, así como el hablar y el escuchar. Pero fíjate qué interesante, a pesar de que nos tomó algunos años aprender a leer y a escribir, y nos tomó también un tiempito para poder hablar, o sea, nos enseñaron a hablar, pero nunca nos han enseñado realmente a escuchar, ¿verdad? Nunca nos han enseñado a escuchar. Oímos, sí, ¿verdad? Percibimos a través del sistema auditivo, pero eso que escuchemos realmente a las personas no es algo que se nos dé de manera natural. Necesitamos prestar atención, necesitamos involucrarnos con otra persona, necesitamos realmente activar los sentidos de la comprensión humana para poder conectar emocionalmente con las otras personas, y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pues en eso descansa realmente el secreto de todo esto. Así que la comunicación, fíjate, en la comunicación a veces llego a las empresas y me dicen, oye Manuel, necesitamos técnicas de comunicación, ¿no? Y bueno, si tú, por ejemplo, vas ahora a una librería o googleas ahí o buscas en YouTube, vas a encontrar muchas técnicas de comunicación, ¿verdad? Estrategias de comunicación efectiva. Pero la verdad, amigo, amiga, es que en la comunicación, la técnica, si bien te puede ayudar, sí, ¿verdad? Pero no se trata de eso. La comunicación no se trata de técnica, sino se trata de la esencia, se trata del ser, se trata del ejemplo que tú proyectas, se trata de la manera como tú te conduces y la forma como tú tratas a las otras personas. Ser quien tú eres, la autenticidad, el hecho de que te veas de una sola pieza, que realmente cuando yo converso contigo, sienta que estoy frente a una persona de verdad, no frente a una técnica, no frente a una estrategia, no, sino frente a una persona que realmente está interesada en lo que yo pienso, en lo que yo opino y en lo que yo siento. Así que se trata de que yo te vea tal cual tú eres, no como tú quieres hacerme creer que eres. Son dos cosas muy diferentes. Lo que Covey llama la diferencia entre el maquillaje de la personalidad y la ética del carácter, ¿verdad? Cuando tú trabajas tu ética personal, cuando tú trabajas realmente tu propia integridad, entonces te conviertes en una persona que realmente tiene poder personal, y de eso se trata. El nivel de influencia que yo tenga en una persona a través de mi comunicación descansa en eso, en gran parte de la autenticidad que yo tenga, más allá de las estrategias y más allá de toda técnica. Así que si quieres interactuar efectivamente con tus colaboradores, con tus superiores, si quieres interactuar efectivamente con tu familia, con tus amigos, la clave real es primero aprende a comprender a la otra persona.
Fíjate, es fundamental esto, ¿no? Y eso como que choca con los paradigmas que normalmente nosotros tenemos. A veces pensamos que los mejores comunicadores pues son los más elocuentes, los que mejor hablan, los que no dejan hablar a las otras personas, pero no es tan así. Realmente los buenos comunicadores son aquellas personas que son comprensivos, que saben escuchar a las otras personas, que son empáticos y que obviamente no bombardean constantemente con su comunicación. Así que sí, efectivamente, procurar primero comprender a los demás supone un cambio de paradigma realmente muy profundo. Y ese cambio de paradigma significa que tengo que voltear el foco. En vez de esforzarme por convencer a las otras personas y mostrarme como un gran comunicador, lo que yo tengo que hacer es voltear el foco de todo esto y entonces empezar a ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, a través de las gafas de la otra persona, meterme un poco en su piel para ver el mundo como esa persona lo ve, para sentir las cosas como esa persona lo siente. Solamente así podré entrar a un terreno de comprensión que me permita realmente comunicarme a otro nivel, a un nivel mucho más elevado. Y de eso se trata, si tú te das cuenta, a veces cuando conversamos con las personas, realmente no estamos involucrados, realmente no estamos inmersos en la comunicación. Tal parece que solamente estuviéramos escuchando o solamente oyendo el mensaje de la otra persona, pero lo que en realidad estamos haciendo es como que preparando el contraataque, ¿no? Pensando qué le vamos a decir, pensando qué vamos a argumentar, pensando qué consejo le vamos a dar, y más allá de lo que la otra persona sienta u opine, lo que queremos que prevalezca es nuestro punto de vista. Lastimosamente ahí la estrategia que estamos utilizando es completamente errónea, porque lo único que vamos a lograr es que la otra persona efectivamente se cierre, ¿verdad? Y entonces eso estropea no solamente la comunicación relacional que yo tenga con la persona, sino se estropea los acuerdos, se estropea los conflictos, se estropea muchas cosas de índole no solamente personal, sino incluso productivo y laboral. Entonces, comunicarse es todo un tema, no es algo tan sencillo, ¿no? Muchas veces yo me doy cuenta, ¿no? De pronto una persona por fin ha roto la confianza, por fin ahora sí se empieza a comunicarse contigo, por fin ahora sí se empieza a explayar y de pronto le interrumpes. Y dice, sí, ya sé exactamente cómo te sientes, yo he pasado por lo mismo, deja contarte mi experiencia, bla, 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 bla. La otra persona se queda, oye, si el que iba a hablar soy yo, si el que tiene el problema soy yo, si el que quería que me escucharan soy yo, pero estamos tan ensimismados, tan pensando en nosotros que se nos olvida la otra persona. ¿Sí te ha pasado? ¿O has visto a alguien que haya hecho eso? Sí, es más frecuente de lo que crees, pero generalmente sucede. Y creo que no hay nada más desgastante ni nada más frustrante que querer decir algo, tener algo aquí adentro, que quieras decírselo a alguien de confianza y que no te permitan hablar. ¿Sí? Creo que no hay nada más frustrante que eso. Así que cuando tú conversas con otra persona, imagínate que tú estás conversando con tu hijo, con tu hija, estás conversando con tu pareja, estás conversando con un compañero de trabajo o con un amigo. Y bueno, cuando tú conversas con una persona, tomándote un café o cualquier otra cosa, bueno, podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos, número uno, ignorar a la persona, ¿sí? Y eso se nota, ¿verdad? Cuando tu mirada está en otro sitio, cuando estás pendiente del reloj, estás pendiente del teléfono celular, tu cabeza está en otro lado, te das cuenta porque tú le dices algo a la persona y la otra persona como que ni se inmuta, no se percata, ni siquiera se emociona, o sea, ignoración total, ¿sí? ¿Te ha pasado? O sea, podemos ignorar a la persona, podemos fingir que le estamos escuchando. Sí, ok, ¿algo más? ¿Sí? ¿Es todo? ¿Sí? Sí, porque tengo prisa o ya me tengo que ir. Y eso pues obviamente tampoco es nada agradable. O sea, tú te esforzaste en decir las cosas, por fin rompiste el hielo y te abriste hacia la otra persona y lo que esa persona hace únicamente es estar ahí físicamente, pero no mentalmente y mucho menos emocionalmente. Podemos fingir que escuchamos, aunque en realidad no lo hacemos. Podemos escuchar selectivamente, es decir, solamente lo que nos conviene.
y lo demás lo usamos así como de relleno, o para nosotros de relleno, y solamente rescatamos 2 o 3 cositas que consideramos importantes. Eso realmente pues no es escuchar. Serán importantes para ti, tal vez no lo sean para la otra persona, otra vez para la otra persona otros elementos de su conversación sean más importantes, elementos que tú ignoraste. ¿Por qué? Porque tu atención estaba en otro lado. ¿Te das cuenta? Podemos ser atentos, sí, podemos ser atentos, podemos escuchar a la persona, oír sus palabras, podemos observar a la gente, podemos notar cómo se mueve, sí, yo puedo estar ahí. Pero una cosa es que yo sea atento y otra cosa es que ser realmente implicado. Otra cosa es que realmente haya empatizado con la persona, que mis sentimientos realmente estén conectados con la otra persona. Esa es otra cosa. Entonces, sin ignorarla, ni fingir, ni escuchar selectivamente, ni ser atentos es suficiente. ¿Cuál será el quinto nivel superlativo? El nivel que nos lleva realmente a la conexión, el nivel que realmente une los corazones, que realmente nos lleva a una metacomunicación. Ese nivel es el de la escucha empática, ser empáticos con la otra persona. Y ya lo tenemos como que aprendido, ¿no? Cada vez que yo pregunto, oye, ¿qué es ser empático? La gente responde en automático y me dice cosas como, no, ponerse en los zapatos de la otra persona. Como que ya lo tenemos en nuestro código genético, ya automáticamente decimos que se trata de eso. Aunque realmente la empatía es algo mucho más sofisticado, es algo mucho más profundo. La empatía tiene que ver con realmente conectar emocionalmente con la otra persona, poder sentir un poquito lo que la otra persona siente y desde ese punto de vista comprender la forma como esa persona ve el mundo, lo cual, créeme, amigo, amiga, no es algo tan sencillo, pero perfectamente posible para todas aquellas personas que realmente estén interesadas y realmente quieran establecer una comunicación de otro nivel. ¿Bien? Muy bien. Ok, entonces fíjate nada más lo que es la comunicación, ¿no? O sea, creo que es uno de los temas más fascinantes por el impacto que esto genera en las personas y en los resultados de las organizaciones. Para mí la comunicación es uno de los temas que más me solicitan a nivel organizacional y la razón pues es muy sencilla. Nada podríamos hacer si es que no entráramos a esos niveles de comunicación profundo que nos lleve a conectar con las personas. ¿Cuántos acuerdos llegaríamos? ¿Cuántos problemas resolveríamos? ¿Cuántos equipos formaríamos? ¿Cuánta motivación generaríamos si tan solo nos comunicáramos mejor? Bien, entonces todo lo que nosotros hagamos para poder desarrollar una mejor comunicación, créeme que es tiempo bien invertido, bien invertido. Por lo tanto, amigos, escucha empática es igual a comprender. Una persona que realmente escucha de forma empática significa que cada vez que cuando yo estoy escuchando a una persona, la información no solamente se queda aquí en la capa cortical, no, sino que cala profundo y que llega a mis entrañas y que realmente me mueve y me conmueve y puedo llegar a sentir un poco de lo que la otra persona siente. Entonces estoy siendo empático con la persona. Ahora, esa empatía me lleva a comprender por qué esa persona se siente como siente, por qué dice lo que dice, o por qué ve el mundo como lo ve, y sobre todo, y muy importante, por qué se comporta como se comporta. Ahora bien, entrar en el marco de referencia de la otra persona, como diríamos en programación neurolingüística, meternos en su caja, ver el mundo a través de su propio paradigma, lo cual no significa que estés de acuerdo con lo que dice la otra persona. No, simplemente que la comprendes. Son dos cosas diferentes. El hecho de que yo comprenda por qué dices lo que dices no significa que esté de acuerdo con lo que tú dices. Y eso es un principio básico de negociación. Así que cuando tú comprendes, bueno, puede ser que tu punto de vista difiera con el de la otra persona. Pero eso no significa que le quitas el derecho a respetar su punto de vista. Dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta y ya lo hemos visto, ¿verdad? Que la escucha realmente no se hace solamente con los oídos. Alguna vez un profesor, uno de mis mentores, me decía, Manuel, no, el órgano del oído, o sea, del escuchar, no se encuentra aquí en el oído. No. Cuando tú escuchas de verdad, escuchas con el corazón. Pero también escuchamos con los ojos. Fíjate que, o sea, sí. Cuando una persona habla, no solamente escuchamos las palabras a través del órgano auditivo, no solamente sentimos las emociones con el corazón, sino que también observamos a la persona, sus movimientos, sus gestos, sus microexpresiones,
Todo lo que la persona hace a través de la comunicación forma parte del mismo paquete. Así que cada vez que yo me comunico con otra persona, fluyen dos flujos de información de forma paralela. Lo que yo escucho con mis oídos y lo que yo veo, obvio, con mis ojos, ¿verdad? Entonces, sí, hablamos de tres formas en las cuales yo me comunico. Mi comunicación verbal, es decir, lo que yo digo. Mi comunicación paraverbal, es decir, la manera como yo digo lo que digo. Y mi comunicación no verbal, lo que yo digo sin hablar. Ha habido muchas personas que han estudiado el impacto de la comunicación humana, entre ellos Albert Mehrabian en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y Mehrabian decía que el impacto de la comunicación humana en estas tres áreas era de la siguiente manera. Él decía que el 55% de lo que yo comunico lo hago a través de mi cuerpo. Cada vez que yo me muevo, me desplazo, levanto las cejas, sonrío, el 55% de mi comunicación tiene que ver con mi cuerpo, lo que yo digo sin hablar, es decir, mi comunicación no verbal. Para Mehrabian y algunos otros investigadores, el 38% de la comunicación tiene que ver con mi tono de voz, tiene que ver con el énfasis que yo le pongo a las palabras, a la forma como yo me estoy comunicando, lo que se conoce como comunicación paraverbal. Entonces, no es igual que yo levante la voz para decirte algo, a que yo use un tono un poco más suplicante para pedirte las cosas. A veces no ofendo a las personas con lo que les digo, sino que las ofendo con la manera como se los estoy diciendo. Así que la comunicación paraverbal representa el 38% del impacto de la comunicación. Y solamente un 7%, un humilde 7%, corresponde a las palabras en sí. Por lo tanto, es más importante cómo estoy diciendo las cosas que lo que estoy diciendo. Así que al escuchar empáticamente, usamos todo nuestro cuerpo, usamos todos nuestros sentidos para poder conectar emocionalmente con la otra persona. Tienes que estar completamente implicado, implicada en lo que la otra persona está diciendo para entrar a esos niveles de comprensión. ¿Ves? Como te digo que no es nada sencillo, pero es perfectamente posible si tú te pones serio, seria y lo empiezas a practicar. Eso sí. Así que la escucha activa es altamente terapéutica. Yo creo que no hay un momento en el cual hagamos sentir mejor a una persona que en el instante en el que se sienta realmente escuchada. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, yo como coach, hay gente que de pronto, pues sí, después de una conferencia, después de un curso, se acerca conmigo y me cuenta algo que le está pasando. Oye, fíjate que tengo este problema, bla, 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 bla. Y de esas veces que, bueno, ni es una sesión de coaching, ni es ninguna, pero tú escuchas a la persona. A veces yo no sé ni qué decirles en ese momento y lo único que la gente dice, oye, gracias por escucharme, la verdad me hizo muy bien hablarlo. Y yo dije, oye, si no hice nada, ¿no? Pues no, pero el hecho de que la persona diga lo que siente, y sobre todo es muy importante que se sienta realmente escuchada, la hace sentir súper bien. Por eso escuchar es altamente terapéutico. No sabes tú cómo ayudas a las personas cuando sinceramente las escuchas de manera empática. Fíjate que es importante, las necesidades satisfechas no motivan, fíjate. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona no se siente realmente comprendida, cuando la persona no se siente realmente escuchada, entonces pierde el interés realmente de decirte las cosas. Imagínate, por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento, pues faltara el aire en el lugar donde tú te encuentras, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente faltara el aire. En ese momento dejarías de prestar atención a todo lo que yo estoy diciendo en este momento. Por muy interesante que sea esta plática, bueno, dejarías de prestar atención inmediatamente porque tu atención se desplazaría hacia el aire, ¿verdad? Porque sería algo que tú necesitaras para poder vivir. No importa qué tan importante sea la información, si tú estás pensando en otra cosa más importante, vas a descartar cualquier tipo de información. Es así. Por lo tanto, fíjate, después de satisfacer las necesidades físicas, según decía Maslow, vienen las psicológicas. Sentirse valorado, valorada, apreciado, apreciada y respetada es una de las necesidades más importantes que buscamos los seres humanos. Así que si ya están satisfechas las necesidades físicas, o sea, si la persona ya está respirando y si la persona ya descansó y ya comió,
Entonces lo que la persona necesita es sentirse escuchada, sentirse valorada y sentirse apreciada. Es algo que tú se lo puedes dar. Y cuando tú se lo das, le estás dando aire psicológico a la persona. Le estás dando aire para que pueda respirar y sentirse bien. A veces, sin darnos cuenta, proporcionamos ese aire psicológico a la persona cuando los miramos a los ojos, cuando les echamos la mano, cuando sentimos con la cabeza cuando nos dicen algo, cuando dejamos de lado todo para poder atender lo que esa persona nos está diciendo, cuando cerramos la puerta para que nadie nos moleste, cuando guardamos nuestro celular para ponerle toda la atención a la gente. Eso es aire psicológico. La gente se siente bien porque se siente tomada en cuenta, se siente valorada, se siente apreciada, se siente reconocida, querida, y eso tú no sabes lo que hace por la persona. Y es tan sencillo que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, es tan importante que nosotros nos concentremos realmente y nos pongamos serios al momento de comprender a la otra persona. Es tan importante que vale mucho la pena realmente dedicar tiempo a todo esto. No se puede lograr una verdadera relación interdependiente. No podemos llegar a acuerdos ganar. No podemos llegar a una sinergia específica a nivel personal u organizacional si no se contempla con exactitud, fíjate, de dónde vienen las personas. O sea, ¿por qué piensan como piensan? Stephen Covey decía que si pudiéramos entender y saber de dónde vienen las personas, podríamos perdonarlo prácticamente todo. Y él contaba una anécdota. Dice que en una ocasión se encontraba en el metro de Nueva York. Y ahí en el metro, bueno, él estaba, ya sabes, en uno de los vagones, transportándose de una estación a otra. Y de pronto, en una estación, se sube un señor con sus hijos, con 2 hijitos. El señor se sienta en uno de los lugares vacíos del vagón del metro. Y los otros 2 chiquitos, los hijos, empezaron a correr de un lado a otro como desquiciados. Gritaban, corrían, iban y venían, molestando a todas las personas que estaban ahí. A uno les arrebataban así los diarios y gritaban. Y el señor, sin hacer nada, con la mirada perdida, viendo al suelo. Y Covey, que estaba viendo todo, decía, bueno, ¿qué se cree? O sea, ¿qué tipo tan irresponsable? ¿Cómo permite que los malcriados de sus hijos vayan de un lado para otro? Esos niños necesitan límites. ¿Qué clase de padre es este? Se le pasó juzgando y criticando a ese señor durante varias estaciones. Y él se daba cuenta que no hacía nada el señor. Así que en un momento Covey se desesperó, se levanta de su silla y va hacia donde se encontraba el señor y le dice, oiga, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué no hace nada? ¿No se da cuenta que sus hijos están yendo y viniendo para todos lados y usted sin hacer nada? Y en ese momento el señor como que sale de un trance y se le quedó viendo a Covey, vio a los niños y dijo, usted disculpe, lo que pasa es que venimos del hospital donde su madre acaba de fallecer y así como yo no sé qué hacer, me imagino que los chicos tampoco. Dice Covey, cuenta en una de sus conferencias, cuenta que él simplemente, ¡fum!, su cabeza revolucionó y todo pasó de críticas y juzgar a la persona, pasó a un, ¿se siente usted bien? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Necesita algo? O sea, ¿cómo cambió la actitud por el simple hecho de saber de dónde venía la persona? ¿Qué es lo que le estaba pasando? Y muchos de nosotros y muchas de las personas con las cuales colaboramos a nivel organizacional, compañeros de trabajo, colaboradores nuestros, incluso nuestros propios jefes, tenemos historias duras, tenemos historias pesadas, venimos cargando problemas y situaciones no resueltas que muchas veces no es que lo justifiquemos, pero podríamos entender el por qué las personas se comportan como se comportan o por qué tienen la actitud que tienen. Si pudiéramos saber de dónde vienen las personas, decía Covey, podríamos perdonarlo prácticamente todo. Y eso nos lleva precisamente a la comprensión. Cuando escuchamos a alguien, a veces, desgraciadamente, no lo escuchamos con el corazón, tratando realmente de entender de dónde vienen, sino que filtramos su información a través de lo que Covey le llama los filtros autobiográficos. Es decir, de la manera como nos ha ido en la vida nosotros, con nuestros propios filtros de nuestro propio sistema de creencias y valores, por ahí filtramos la conducta y la comunicación de las personas. Y entonces estamos oyendo a la persona, no debería escuchando, estamos oyendo a la persona y ya la estamos evaluando.
¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es válido? ¿Es inválido? ¿De acuerdo a qué? A nuestros propios paradigmas. Es una comparación que estoy haciendo con la otra persona, ¿verdad? O estamos sondeando, haciéndole preguntas, ¿sí? Como si estuviéramos en un interrogatorio con la policía. Oye, ¿y eso por qué? ¿Y tú qué esto? ¿Y eso? Hasta que la persona se siente acosada, porque queremos llegar a un punto de verdad que estamos sondeándola al grado que se siente completamente intimidada. O damos consejos, nos apresuramos, todavía ni nos dice realmente lo que le pasa. Mira, yo te recomiendo que te relajes. Oye, échale ganas. Oye, yo te recomiendo que vayas con un profesional. Oye, y estamos dándole consejos a la persona cuando la persona no nos pide un consejo. Lo único que tal vez nos está pidiendo es un poco de atención, un poco de valoración, un poco de respeto hacia lo que esa persona está sintiendo o diciendo. O estamos interpretando, ¿verdad? Lo que la otra, no, lo que pasa, lo que quiere es que me quiere engañar. No, ya lo que quiere es un aumento. Lo que quiere ya es justificarse o disculparse por no hacer lo que tiene que hacer. Y estamos interpretando negativamente lo que la otra persona está diciendo. Entonces, si te das cuenta, nosotros cuando escuchamos a las personas, lo filtramos y lo pasamos por una maraña de biografía personal que no nos permite ser objetivos, no nos permite realmente conectar con la persona, y eso obviamente nos lleva a fallas en la comunicación. Y no solamente eso, sino a distanciamiento a nivel interpersonal, a fracturar las relaciones personales, y eso pues obviamente perjudica no solamente nuestra felicidad, sino nuestros resultados si es que se trata de una relación laboral, por ejemplo. Entonces, fíjate, cuando una persona atraviesa por una situación difícil y escuchamos con el sincero deseo de comprender, es increíble la manera como abren su corazón. Cuando tú realmente le dices a la persona, y además, o sea, no solamente es que le escuches, sino que se note que le estás escuchando. A mí, luego veo yo a mis amigos así, ¿no? En algunas oficinas, en algunos trabajos, que están así con la computadora, ¿no? Trabajando, y de repente llega, oiga, Inge, le quiero decir, tú habla, yo te escucho, y estás acá. No estás escuchando. Oye, si el 38% de la comunicación es paraverbal, ¿no? Y el 55% es no verbal, y no estás viendo a la persona, realmente no estás escuchando. ¿Cuánta comunicación se te está escapando? Solamente estás oyendo palabras. Eso no es comunicar, eso no es prestar atención, eso no es darle respeto a la persona. Pero cuando tú realmente cierras tu computadora, guardas tu teléfono, cierras la puerta, te levantas, miras a la persona a los ojos, apartas cualquier distractor y te conectas a nivel emocional, lo primero que le das a esa persona es aire psicológico. Lo primero que le estás diciendo a esa persona es: valoro y aprecio la persona que tú eres. Mereces todo mi respeto y estoy aquí para escucharte. Ya con eso le estás dando a la persona uno de los regalos más importantes que puedan existir. A lo mejor no estás de acuerdo en su petición, a lo mejor le vas a decir que no, pero el hecho de que se siente escuchada con el corazón puede llegar a ser altamente terapéutico para esa persona. Por lo tanto, amigos, cuando aprendemos a comprender a los demás, vemos el mundo a través de sus gafas, vemos el mundo a través de sus ojos, sentimos el mundo a través de su piel, escuchamos las cosas a través de sus propios oídos, y eso nos permite ir más allá de nuestras propias ilimitadas, diría yo, percepciones individuales. Porque hay que reconocer, o sea, nosotros, por muchos estudios que tengamos, por mucha experiencia laboral que tengamos, por muchos años que tengamos, pero percibimos solamente un pedacito de la realidad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos acceso a la realidad real, tenemos acceso solamente a un pedacito. Todo lo demás es producto de nuestro sistema de creencias, todo lo demás es producto de nuestros propios prejuicios y sistema de valores, todo lo demás es producto de nuestra propia historia y de cómo nos ha ido en la vida, pero no refleja la realidad. Si tú no eres capaz de salirte de tu caja y ver el mundo desde afuera, entonces tendrás una percepción del mundo bien chiquita, bien limitada. Eso no te permitirá conectar con una gran cantidad de personas ni llegar a los acuerdos sinérgicos que se necesita para lograr los grandes resultados.
Para eso tienes que entrar a un terreno misterioso, a un terreno desconocido, empezar a evaluar tus propios juicios y creencias, empezar a contraponer tus propios puntos de vista y ver el mundo de otra forma diferente para que puedas acceder a un nuevo nivel de pensamiento. Eso no es tan sencillo, pero como siempre digo, es perfectamente posible si es que realmente pones atención. Así que primero, comprender a los demás es la llave que abre la puerta de las relaciones. Pero ahora viene la otra parte, yo diría la otra mitad, tu media naranja, ¿verdad? Y esa otra parte significa, ok, ahora procura ser comprendido tú. Ok, ya comprendí a los demás, pero si yo realmente no me pongo fuerte, si yo realmente no tengo convicciones personales, si yo realmente abandono mi carácter y abandono mis ideas y mis creencias, pues entonces seré como una veleta, seré como un tapete que todo el mundo pisa, seré como alguien que no aporta nada a la sociedad o nada que no aporte nada al mundo laboral. Así que la otra mitad dice, ahora procura ser comprendido tú. Si la otra persona puede llegar a comprender tu punto de vista, a comprender las cosas como tú las ves, bueno, entonces ahora sí podemos establecer un puente de comunicación que nos lleve a una relación sinérgica, ganar-ganar. Y de eso se trata. Y como ya hemos visto en el hábito anterior, y si no te acuerdas, pues ahí vete para el otro video para que lo puedas recordar, ¿verdad? Como ya lo vimos ya, bueno, el hecho de que yo comprenda a la otra persona requiere mucha consideración. Considerar su historia, considerar su sistema de creencias, considerar sus valores, o sea, se requiere consideración. Y para lograr que a uno lo comprendan, se necesita mucho coraje. Coraje, energía, fuerza, determinación, agallas, valentía. ¿Para qué? Para poder decir, esto es lo que yo pienso, esto es en lo que yo creo. Y que tú pienses diferente no significa que estés equivocado, solamente que piensas distinto a como yo lo veo. Pero solamente cuando tenemos un sano balance entre consideración y coraje, es como podemos encontrar ese cuarto camino que nos puede llevar realmente a una negociación ganar-ganar, a unos acuerdos constructivos y sinérgicos, que es lo que consigo yo con este quinto hábito. Ya en la antigua Grecia, en esas escuelas aristotélicas y platónicas, donde enseñaban el arte de la oratoria, el arte de la persuasión, el arte de la política, los griegos siempre decían, si tú quieres realmente influir en las personas, influir positivamente, o sea, la influencia es muy diferente a la manipulación. Sí, o sea, aparentemente es lo mismo, pero lo que lo hace diferente la influencia de la manipulación son los fines. O sea, yo cuando influyo en alguien, lo que hago es procurar que su punto de vista migre hacia un lugar donde podamos encontrar una solución o una salida constructiva a los acuerdos que tú y yo tenemos. La manipulación no. La manipulación es, sin importarme tus propios objetivos, sin importarme tu bienestar, yo voy a conseguir que tú hagas lo que yo digo en aras de mi beneficio personal. Entonces, si bien algunas estrategias o herramientas nos pueden llevar a la manipulación o a la influencia, pueden ser las mismas, pero los fines que persigue cada una de ellas es completamente diferente. Así que el noble arte de la influencia pasa por 3 etapas muy importantes de acuerdo a los griegos. Los griegos decían, ethos, pathos, logos. Ethos, pathos, logos. No, estos patos locos no, ethos, pathos, logos. ¿En qué consiste? Ethos, para los griegos, era el camino de la ética, de la construcción personal. Ethos significa trabajar en tu propia credibilidad, la fe que nos tienen los demás. Tú cuando ves a una persona que realmente es una persona ética, y una persona ética no es aquella que dice tener valores, no. Una persona ética es aquella que todo el tiempo está observando su comportamiento y ajustándolo a los valores que ella pregona. Una persona ética es una persona que trabaja en su credibilidad personal. Obviamente, cuando tú trabajas en tu propia credibilidad, lo que estás inspirando es confianza, fe. Las demás personas tienen fe en ti. Te conviertes en alguien por el cual las personas meterían las manos al fuego, ¿verdad? Es decir, nuestra cuenta de banco emocional crece, ¿sí? Tenemos saldo con las demás personas. Ven en nosotros a una persona de una sola pieza. Ven en nosotros a una persona que no usa máscaras, que no usa disfraces. Ven en nosotros a una persona digna de confianza.
Trabajar en etos nos lleva a patos. Para los griegos, patos es el camino de la empatía, de la conexión emocional, donde los sentimientos se alinean con los sentimientos de los demás. Cuando la persona está, vamos a llamarlo así, vibrando en la misma frecuencia en la que estamos nosotros. Nos sentimos cómodos, la gente se siente cómoda de estar a nuestro lado, porque prácticamente nos ve como si fuéramos un espejo. Es ahí donde realmente crece la confianza, que es solamente, si te das cuenta, patos es un producto de etos. Yo no puedo llegar a patos si no trabajo mi ética personal, ¿verdad? A lo mejor te engaño de momento, a lo mejor te manipulo y me la crees, pero eso durará un ratito. La gente no es tonta y se dará cuenta que tú eres de plástico, se dará cuenta que tú, vamos, no eres una persona real. Y una vez que tú construyes etos y de ahí te llevas a patos, después lo que sigue es logos. Que para los griegos, logos realmente ya era la lógica, es la parte razonada de nuestros argumentos. Cuando nosotros ya explicamos las cosas de una manera que la gente las entienda bajo un prisma de comprensión. Si yo no trabajo lo anterior, por muchos argumentos que yo traiga, la puerta va a estar cerrada. Así que lo que primero tengo que vender no es mi producto, lo primero que tengo que vender es al vendedor. Cuando la gente me compra, cuando la gente ve en mí a alguien de confianza, ahora sí está dispuesta a abrir la puerta de sus oídos a escuchar lo que yo digo. Pero a veces queremos empezar al revés, o la mayoría de las veces empezamos al revés. Traemos una serie de argumentos, traemos nuestra propia verdad, decimos las cosas porque pensamos que esa es la fuerza de la palabra, pero en realidad no es así. Si tú no trabajas, no te construyes, entonces vas a encontrar puertas cerradas donde quiera que vayas. Por eso la regla es etos, patos, logos, en ese orden. Así que el quinto hábito, amigos, amigas, es poderoso, porque se centra, precisamente, se encuentra dentro de tu círculo de influencia. Y el círculo de influencia, como ya lo vimos en el video número 1, el círculo de influencia es tu poder personal. Es realmente ese poder que emana de dentro hacia afuera, que se construye a través de un poder que viene precisamente de una convicción profunda de tus valores y de tus intereses. Entonces, cuando tú emanas esa fuerza de dentro hacia afuera, es cuando llegas a conectar realmente y a influir en los demás. Al comprender profundamente, llegas rápidamente al núcleo de las cuestiones. Y es cuando te das cuenta que muchos de los problemas que tenemos a nivel personal u organizacional no se encuentran donde tú pensabas que se encontraban. ¿Por qué? Porque tu atención estaba distraída en tus propios juicios personales. Cuando te adentras en la profundidad, cuando vas más allá de las apariencias, cuando realmente conectas con el corazón y la esencia, y eso solamente lo haces con un profundo sentimiento de comprensión, es cuando ¡pum!, todo aparece mucho más claro. Los acuerdos llegan de una manera más sinérgica y obviamente las relaciones son mucho más duraderas. Es por eso que ese es el enfoque de dentro hacia afuera, el enfoque que viene precisamente de aquí, de nuestras convicciones, de nuestro poder personal, y va hacia afuera, más allá de las técnicas, más allá de las estrategias, más allá de las dinámicas. Lo que nosotros buscamos a través de ese crecimiento de dentro hacia afuera es una conexión real, primero contigo y luego con los demás. Victoria privada, victoria pública. Por lo tanto, Stephen Covey, y aquí lo tenemos, una de las últimas fotos que le fue tomada al doctor Covey. El doctor Covey decía: mientras más comprendes a los demás, más aprecio sientes por ellos. Tocar el alma de un ser humano es caminar en tierra sagrada. La conexión que tú tengas con otra persona es sagrada. Así que ante cualquier otra cosa, respeto total y absoluto por las demás personas, interés total y genuino por saber de dónde vienen, para saber por qué piensan como piensan, para saber por qué ven el mundo como lo ven y sobre todo, y muy importante, por qué se comportan como se comportan. Así que tarea para poder poner en práctica este quinto hábito. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer para practicar esto? Bueno, 4 cositas importantes y con eso estamos casi terminando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número uno, para poder practicar el quinto hábito de Stephen Covey, yo te diría, elige una relación en la que tu cuenta de banco emocional esté en números rojos. O sea,
esa relación ríspida, esa relación complicada, esa relación donde no has llegado a un acuerdo, elige esa relación. Y procura comprender a través del punto de vista de la otra persona. En vez de que te cierres y digas, no, es que la otra persona, no. Trata de ver las cosas como la otra persona las ve. Trata de meterte en su piel, trata de ver a través de sus ojos y haz un esfuerzo realmente por comprender por qué esa persona se comporta como se comporta. Y toma la decisión de que la próxima vez que la veas, tomes una conducta completamente diferente, una actitud distinta, para ver cómo cambia la relación con la persona. Recuerda que cualquier problema que tú tengas con una persona es una oportunidad para fortalecer la relación. Fíjate qué belleza. Cualquier problema que tú tengas en P, como diría Stephen Covey, es una oportunidad CP, capacidad de producción. Entonces ponlo en práctica. Otra cosa importante, observa a las otras personas cuando se comunican y sin escuchar, trata de identificar las emociones que transmiten. Sí, aquí te invito a que seas un poquito metiche, ¿no? Y si estás en un restaurante o si estás en un lugar público, observa cómo se comunican las personas. Observa cómo se acercan, cómo miran, observa los movimientos de manos que hacen y trata de identificar si es que transmiten alguna emoción. Trata de sentir tú también esa emoción, sin que estés directamente implicado en la conversación, pero trata de meterte energéticamente en ella para ver si despierta en ti alguna emoción. Y empieza a ser un poquito empático, aunque sea a distancia. Es una práctica muy bella y muy importante. Presta atención a tus conversaciones autobiográficas y corrígelas. Soy una persona que se la pasa evaluando constantemente, me la paso dando consejos como si fuera la abuelita de la otra persona. O sea, soy una persona que juzga demasiado, que critica demasiado. O sea, date cuenta de si tú realmente filtras las conversaciones de las personas a través de tu propia historia autobiográfica. Y entonces empieza a corregir, empieza a juzgar menos, empieza a evaluar menos, empieza a dar menos consejos, empieza a criticar menos y a ver si eso te lleva a conectar mucho mejor con las personas. Y otra cosa que podemos hacer, trata de explicar las cosas desde el punto de vista de los demás. En vez de aferrarte a tu punto de vista, trata de actuar un poco como lo haría la otra persona. Y pregúntate, ¿qué decisión tomaría mi jefe en este momento? ¿Qué pensaría mi padre si en este momento estuviera aquí viendo esto? Trata de ver las cosas desde el punto de vista de otra gente y date cuenta cuáles son las cosas que se empiezan a mover dentro de ti. Tal vez eso te lleve a una mucho mayor comprensión, no solamente de los demás, sino una mucho mayor comprensión acerca de ti mismo, que en gran medida el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es en buena medida uno de los mejores, mayores y únicos conocimientos que realmente vale la pena tener en esta vida. Así que amigos, pues ya llegamos al final. Ha sido un gusto compartir contigo este quinto hábito de Stephen Covey. Espero que te lleves mucha información. Solamente es un pequeño resumen del quinto hábito. Yo te animo fervientemente a que junto con el material de trabajo vuelvas a repasar esta información para hacerla tuya, para que se vuelva carne. Y si tú puedes, y no si puedes, yo te sugiero que leas el libro así con calma y a detalle para que entonces veas el quinto hábito desde toda la perspectiva maravillosa del genial doctor Stephen Covey. Así que bueno, desde acá, desde Lima, Perú, muchas gracias a Martín y a Mike que estuvieron aquí presentes en la cabina. Gracias a mis amigos desde Canadá hasta Tierra de Fuego, en Europa, en Japón, en todos lados. Muchísimas gracias. Desde acá, desde Lima, Perú, un fuerte abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con el sexto hábito. Sinergiza. Cuídense mucho. Éxito cuántico. Chao.